su esposo enfermo y una amenaza oscura de su familia. Pero ella se negó a rendirse. Las cortinas finas se mecían suavemente en la habitación, ondeando con el aire de la noche que entraba por la ventana entreabierta. El murmullo de la ciudad afuera contrastaba con el silencio casi palpable que llenaba el cuarto. Cándida estaba sentada en una silla vieja junto a la cama, los ojos fijos en el rostro apagado de su esposo, Ventura. Un hombre que había sido robusto, lleno de vigor y sonrisa fácil, ahora yacía allí, pálido y delgado, con la respiración pausada y frágil. Era como si cada aliento le costara demasiado. Lía, su hija, estaba de pie al otro lado de la cama. Apenas tenía 20 años, pero el peso de la situación la hacía parecer mayor, con un ceño de preocupación constante y las manos entrelazadas en silencio, buscando alguna manera de brindar consuelo a su madre y, en especial, a su padre. En un movimiento silencioso, se inclinó hacia él y tomó su mano, fría y débil. «Papá, ¿quieres que te lea algo?», le susurró con dulzura, intentando encontrar en su mirada un rastro de alivio, aunque fuera momentáneo. Ventura abrió los ojos con esfuerzo, y sus labios intentaron dibujar una sonrisa. La mirada que le dirigió a su hija estaba llena de amor, pero también de una profunda tristeza. «No, hija, solo, quédate aquí conmigo», logró decir en voz baja, su tono quebrado por el cansancio. La voz de Ventura era apenas un susurro, y el solo hecho de escucharlo le desgarraba el corazón a Cándida. Ella se inclinó hacia él, rozando con suavidad la frente de su esposo, acariciando sus cabellos grises con una ternura que intentaba transmitirle calma y paz. Pero en su propio corazón, el miedo y la tristeza se mezclaban con una ira que apenas lograba contener. Ágata y Vito, primos de Ventura, se habían presentado en el hospital esa tarde, con una actitud que a Cándida le había parecido alarmantemente fría. «Pobrecito, Ventura, tan joven aún, pero, ya sabes, esas enfermedades se lo llevan a uno rápido», había comentado Ágata, con una expresión de tristeza falsa. Y Vito había agregado, con una mirada astuta, «es un consuelo que tengan su propio hogar. Eso es algo que debería quedar en la familia, pase lo que pase». Las palabras se le habían quedado grabadas a fuego en la mente. ¿Por qué alguien, en un momento así, hablaría sobre el apartamento? Cándida no tenía duda de que los parientes de su esposo tenían intenciones ocultas, y en ese instante, la inquietud comenzó a transformarse en miedo. Un miedo oscuro y profundo, un presentimiento de que sus intenciones eran mucho más sombrías de lo que se atrevería a imaginar. Lía la sacó de sus pensamientos cuando le apretó la mano. «Mamá, ¿quieres que traiga algo de agua?», preguntó, intentando ofrecer alguna ayuda aunque fuera mínima. «Sí, cariño, gracias», Cándida le sonrió, aunque la expresión se sintió forzada, pesada, como si tuviera que reprimir las lágrimas para no mostrarse débil frente a su hija. Cuando Lía salió de la habitación, Cándida se inclinó hacia Ventura una vez más y susurró: «Amor, estoy aquí, siempre estaré contigo». Ventura, con los ojos cerrados, asintió levemente, pero en su semblante había algo inquietante, como si supiera que el final estaba cerca. Cándida tragó con fuerza el nudo en su garganta y sintió que algo ardía en su pecho, una mezcla de dolor y furia. Minutos después, Lía regresó y dejó el vaso de agua en la mesita de noche. Se sentó junto a su madre, y ambas se quedaron en silencio, acompañando a Ventura. Pasaron largos minutos sin hablar, hasta que Cándida rompió el silencio con voz temblorosa. «Lía, ¿te has dado cuenta de que Ágata y Vito vienen cada vez más? Me parece que están interesados en algo más que en la salud de tu padre». Lía frunció el ceño y bajó la mirada, dudando un momento antes de responder. «Yo también lo noté, mamá. Hoy, cuando estaban en el hospital, no dejaron de mirar el apartamento cuando tú saliste de la habitación. Era como si estuvieran calculando algo». Cándida suspiró, mirando a su hija con preocupación. «Tengo un mal presentimiento, hija. No sé qué es, pero hay algo oscuro en ellos, algo que no logro entender». Lía asintió,
aún sin comprender del todo lo que su madre intentaba expresar, pero confiando en esa intuición que siempre había sido certera. Ventura respiraba cada vez más lentamente y un silencio de sombras parecía apoderarse de la habitación. Mientras la noche avanzaba y el sueño se hacía pesado, una sensación oscura y perturbadora invadió a ambas. Sabían que su hogar ya no estaba completamente seguro, y en sus corazones comenzó a formarse la certeza de que tendrían que enfrentarse a algo más que la enfermedad de Ventura. El amanecer se colaba tímidamente por las ventanas, iluminando con una luz suave la habitación de Ventura. Tras una noche de vigilia y angustia, Cándida apenas había podido cerrar los ojos. La mañana traía un respiro superficial, pero no lograba disipar la creciente inquietud que se había instalado en su pecho. Al ver a su madre perdida en pensamientos, Lía decidió dar una vuelta por la casa. Al pasar cerca de la sala, notó algo extraño. El aire tenía un aroma pesado, una mezcla de hierbas quemadas que le resultaba desconocida. Inquieta, siguió el rastro hasta una pequeña caja que Ágata había dejado en la entrada en su última visita. El simple contacto con el objeto hizo que un escalofrío le recorriera la espalda. Su instinto le advertía que esa caja contenía algo peligroso. Lía decidió abrirla, movida por una mezcla de curiosidad y desconfianza. Dentro encontró una bolsa de terciopelo negro que contenía raíces secas, un pedazo de cera derretida y una pequeña hoja con símbolos escritos que no lograba entender. Sin embargo, la sensación de amenaza era clara. Cerró la caja rápidamente, tratando de alejar de su mente el extraño presentimiento que había sentido al descubrir esos objetos. Cándida, que había salido de la habitación, notó la expresión perturbada de su hija. ¿Qué encontraste, Lía?, preguntó en voz baja, como si temiera despertar algo que aún no comprendía. Lía dudó antes de responder, pero el miedo en sus ojos fue suficiente para que Cándida sintiera una punzada de alarma. Sin decir nada, Lía le mostró la caja. Cándida la miró con detenimiento, su respiración se tornó más rápida mientras los dedos le temblaban al pasar por la textura áspera de la bolsa de terciopelo. Era como si una sombra se apoderara del ambiente cada vez que tocaba aquellos objetos. Esto no es normal, hija, murmuró, tratando de encontrarle sentido a lo que tenía en sus manos. ¿Por qué Ágata dejaría algo así aquí? Ambas se miraron, compartiendo la misma preocupación. Sabían que Ágata y Vito tenían intenciones ocultas, pero jamás habrían imaginado que pudieran involucrar algo tan oscuro. Una duda insidiosa empezó a tomar forma en sus mentes. ¿Podría ser que Ágata y Vito estuvieran haciendo algo para acelerar la muerte de Ventura? Mamá, dijo Lía, con el rostro pálido. ¿Crees que ellos, qué están usando esto para dañarlo? La pregunta se quedó en el aire, cargada de implicaciones aterradoras. Cándida cerró la caja de golpe y, sin pensarlo dos veces, llevó la mano al pecho, como si buscara proteger su corazón de aquella revelación. En su mente, la idea de que alguien de la familia pudiera desear el mal para Ventura le resultaba imposible de aceptar. Pero el presentimiento estaba allí, latente, imposible de ignorar. Tenemos que hacer algo, hija. No puedo quedarme sentada viendo cómo tu padre se desvanece sin entender qué está pasando realmente, dijo Cándida con una firmeza renovada. Ambas decidieron que no podían enfrentarse a esta amenaza solas. Recordaron historias de Ignacio, un vidente de renombre en el pueblo, conocido por su sabiduría y conocimiento sobre las energías oscuras. No había muchas opciones, y Cándida estaba dispuesta a intentar cualquier cosa con tal de proteger a Ventura. Decidieron que esa misma tarde buscarían a Ignacio, esperando que pudiera darles una respuesta y una solución. Cuando el sol comenzó a ocultarse, madre e hija emprendieron el camino hacia la pequeña casa de Ignacio, situada en las afueras del pueblo. El trayecto, a pesar de ser corto, se sintió interminable. Cada paso que daban aumentaba su ansiedad, y el aire parecía más denso mientras se adentraban en los caminos solitarios. Finalmente, llegaron a una casita modesta, rodeada de plantas exóticas y piedras con símbolos grabados.
La puerta se abrió antes de que pudieran tocar, y un hombre de mirada profunda y penetrante les dio la bienvenida, como si supiera exactamente a qué habían venido. Las esperaba, dijo Ignacio, en un tono que parecía saber más de lo que ellas estaban dispuestas a admitir. Ignacio las invitó a entrar, y, con gestos tranquilos, las condujo a una sala pequeña donde había objetos antiguos, libros viejos y un olor a incienso que parecía haber estado quemándose por horas. Sin siquiera preguntar, Ignacio se dirigió a Cándida con una voz baja y poderosa. Sé que el hombre que amas está en peligro, y también sé que hay energías oscuras actuando sobre él, dijo, mirándola fijamente. Pero necesito que me digas si estás dispuesta a hacer lo que sea necesario para protegerlo. Cándida lo miró, luchando con la duda y el miedo. Pero al recordar la imagen de Ventura, débil y al borde de la muerte, asintió sin dudar. Haré lo que sea necesario, respondió, sin apartar la mirada de los ojos oscuros de Ignacio. Ignacio sonrió levemente, aunque su expresión permanecía seria. Entonces, deben entender que esto no será fácil. Las energías con las que estamos tratando son poderosas y vienen de alguien que está muy cerca de ustedes. La traición que enfrentan es tan profunda que ha impregnado su hogar y está destruyendo lo más sagrado que tienen. Las palabras de Ignacio cayeron como un balde de agua fría. Cándida y Lía se miraron, comprendiendo que lo que tenían era cierto, alguien cercano, alguien en quien deberían confiar, les estaba haciendo un daño irreparable. Pero no todo está perdido, continuó Ignacio. Hay formas de proteger su hogar, de establecer un escudo que impida que esas energías oscuras penetren más allá de lo que ya han hecho. Pero necesitaré su dedicación y su fuerza para que esto funcione. Ignacio les explicó que la protección requeriría un ritual, uno que debía ser realizado con fe y valentía. Tendrían que limpiar su hogar, eliminar cualquier rastro de esos objetos oscuros que Ágata y Vito habían dejado, y purificar cada rincón con hierbas y oraciones. Lía miró a Ignacio, con los ojos llenos de determinación. Lo haremos. Lo haremos juntos. Nadie va a quitarle la vida a mi padre. Cándida asintió, tomando la mano de su hija. La conexión entre ellas parecía fortalecerse con cada segundo, y por primera vez en mucho tiempo, sintieron una chispa de esperanza. Sabían que el camino sería difícil, pero estaban decididas a enfrentar lo que fuera para proteger a Ventura y recuperar la paz de su hogar. Ignacio las despidió con una bendición y una advertencia final. Cuidado. Las personas que recurren a las energías oscuras no se detendrán tan fácilmente. Pero ustedes tienen algo que ellos no tienen, el poder del amor y la determinación. No subestimen eso. El aire dentro del apartamento estaba impregnado de un aroma extraño, denso, como si algo intangible se hubiese apoderado del lugar desde que Cándida y Lía regresaron de la casa de Ignacio. Con el corazón aún acelerado, ambas empezaron a observar el espacio que durante años había sido un refugio, ahora transformado en un territorio lleno de sombras y amenazas invisibles. Sabían que no podían esperar más, Ignacio había sido claro sobre la urgencia de actuar cuanto antes. Lía se acercó al rincón donde habían encontrado la caja de Ágata. Inspiró profundo y, recordando las palabras de Ignacio, empezó a rociar el área con agua bendita que él mismo les había dado. El líquido caía en gotas dispersas, y en ese instante un escalofrío recorrió su espalda. Cándida, de pie junto a ella, repetía en voz baja una oración que Ignacio les había enseñado, invocando protección y serenidad para la casa y sus habitantes. De pronto, un golpe fuerte resonó en la puerta principal, interrumpiendo la calma que intentaban construir. Ambas mujeres se miraron, presintiendo algo desagradable. Cándida, armándose de valor, fue quien se adelantó a abrir, encontrando a Ágata de pie, con una sonrisa sarcástica en el rostro y los ojos llenos de una expresión casi burlona. ¿Acaso han estado llorando?, preguntó Ágata, su voz como un cuchillo frío y cortante. O tal vez, alguien más está por irse, ¿verdad? Lía, de pie detrás de su madre, sintió como la ira brotaba desde lo más profundo de su ser.
Recordó la fragilidad de su padre en la cama, su respiración entrecortada, y el cinismo de aquella mujer le pareció insoportable. Dio un paso hacia adelante y, con la voz firme, respondió: «No tenemos tiempo para tus palabras envenenadas, Ágata. Si vienes aquí, ven con respeto, o mejor vete». Ágata, sorprendida por la respuesta de la joven, levantó una ceja y soltó una risa que resonó extraña en el silencio del pasillo. «Mira, niña, no me hables como si tuvieras idea de lo que pasa. Todavía tienes mucho que aprender de la vida y de la muerte», replicó, con una sonrisa amarga que mostraba apenas una pizca de amabilidad. Cándida intervino, colocando una mano firme sobre el hombro de Lía. No quería que la situación escalara, pero sentía que debían dejar en claro que no iban a ser intimidadas. «Ágata, Ventura está muy enfermo, y tus palabras no ayudan. Si no tienes nada bueno que decir, es mejor que te vayas. Nosotros cuidaremos de él, y lo haremos con el respeto que tú pareces haber olvidado». Los ojos de Ágata destellaron por un instante, y aunque sus labios dibujaban una sonrisa de falsa compasión, había un brillo oscuro en su mirada. «Como quieras, Cándida. Solo espero que estén preparadas para lo que viene». Sin añadir más, Ágata dio media vuelta y desapareció por el pasillo, dejando en el aire una sensación helada que parecía calar en los huesos. Lía cerró la puerta de golpe, con el pecho agitado, y miró a su madre con los ojos encendidos. «No puedo soportarla, mamá. Ella nos quiere ver sufrir, y lo hace sin siquiera intentar ocultarlo. ¿Cómo alguien puede ser tan cruel?». Cándida, tratando de calmar a su hija, le tomó las manos y respiró profundamente. «Lo sé, Lía. Pero Ignacio nos advirtió que enfrentaríamos estas pruebas. Nos toca ser fuertes y mantenernos unidas. Por Ventura y por nosotras mismas». Se abrazaron en silencio, compartiendo un momento de consuelo. Sin embargo, el eco de las palabras de Ágata seguía resonando en la mente de ambas como una sombra que no se disipaba. Sabían que el desafío que enfrentaban iba más allá de lo físico, se trataba de una lucha contra algo que no podían ver, pero que podían sentir claramente. Esa misma noche, siguiendo las instrucciones de Ignacio, Cándida y Lía comenzaron el ritual de protección. Ignacio les había dado una mezcla de hierbas secas que debían quemar en cada rincón de la casa, junto con unas palabras que debían repetir con fe. Mientras el humo ascendía lentamente, envolviendo la habitación en una fragancia extraña y antigua, sintieron como el ambiente comenzaba a cambiar. Era como si el aire se volviera más liviano, más limpio. Lía caminaba por el apartamento, esparciendo el humo y repitiendo las palabras en voz baja, mientras Cándida permanecía en el dormitorio junto a Ventura, quien dormía con un semblante de paz que hacía mucho no veían en él. De pronto, Lía notó algo. Al acercarse al umbral de la puerta, percibió una ligera vibración en el aire. Con cautela, pasó al otro lado y se detuvo en seco. Allí, en el suelo, había una pequeña figura de cera, tallada de manera tosca, con un alfiler clavado en el centro. Era una figura grotesca, que emanaba un aura que le provocó un escalofrío. «Mamá», llamó, alzando la voz. Cándida corrió hacia ella, y al ver la figura, sintió que las piernas le fallaban. Ignacio les había hablado de objetos así, utilizados en prácticas malignas para invocar enfermedades y desgracias. Sin dudar, Cándida recogió la figura con un paño, evitando tocarla directamente. «Lía, esto confirma nuestras sospechas. No es solo una amenaza, es una maldición». Lía asintió, con el rostro pálido, pero con una determinación renovada en sus ojos. «Ignacio nos dijo que podemos detener esto, mamá. No vamos a dejar que ellos se salgan con la suya». Madre e hija se miraron, y en ese instante algo en ellas cambió. Lo que antes era solo miedo, ahora se transformaba en coraje y en una voluntad de proteger a Ventura y su hogar a toda costa. Con la figura de cera aún en sus manos, Cándida supo que la lucha apenas comenzaba,
pero que haría todo lo posible para vencer el mal que acechaba su hogar. Con determinación, ambas decidieron llevar la figura a Ignacio la siguiente mañana. Sabían que el vidente tendría la respuesta para enfrentar esta amenaza y que bajo su guía encontrarían la forma de quebrar la oscura influencia de Ágata y Vito. Las horas de la madrugada se deslizaban lentamente en el silencio del hogar. Los murmullos de la ciudad se apagaban y en la penumbra, Cándida sentía el peso abrumador de la soledad y el temor. Ventura había empeorado desde la noche anterior y cada respiración parecía un esfuerzo desesperado por aferrarse a la vida. Su pecho subía y bajaba con dificultad y el sudor cubría su frente mientras su cuerpo se debilitaba, como si alguna fuerza invisible estuviera arrancándole la vida poco a poco. Sentada junto a la cama, Cándida le acariciaba la mano, susurrando oraciones en voz baja, pidiendo fuerza para él y para ella misma. Lía, al otro lado de la habitación, los observaba con el rostro pálido y los ojos rojos de tantas noches sin dormir. La figura de cera que habían encontrado seguía en la mente de ambas, un recordatorio constante de la sombra que se cernía sobre la vida de Ventura. Aquella maldición se había transformado en una realidad que no podían ignorar, y cada instante en aquel cuarto las acercaba más a un abismo de dolor y desesperanza. De pronto, Ventura abrió los ojos, desorientado, buscando algo en el vacío que solo él parecía ver. Cándida, murmuró, con voz débil y entrecortada. Hay algo aquí, alguien me llama desde lejos. Cándida se inclinó hacia él, intentando calmarlo. No, amor. Estoy aquí, Lía también está contigo. Nadie puede llevarte, ¿me oyes? Nadie tiene ese derecho, le susurró, con una mezcla de súplica y coraje. Pero Ventura no parecía escucharla. Sus ojos miraban más allá, hacia un punto en la esquina de la habitación, con una expresión de terror y resignación que hacía que el aire se sintiera espeso y opresivo. Cándida sintió un escalofrío recorrerle la columna y, sin soltar la mano de su esposo, miró a Lía, quien también había percibido el extraño cambio en el ambiente. Papá, estamos aquí contigo, no tienes nada que temer, dijo Lía, con voz trémula pero decidida. Ventura cerró los ojos, respirando con dificultad, y por un momento el cuarto se sumió en un silencio absoluto, como si el tiempo hubiera dejado de existir. Entonces, en medio de la quietud, Ventura susurró algo que dejó a ambas mujeres inmóviles. Ágata. Vito, ellos, no me dejan descansar. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un dolor y una impotencia que resonaron en el corazón de Cándida y Lía como un trueno. Hasta ahora, la enfermedad había sido un enemigo que podían enfrentar juntas, pero saber que los responsables de aquella lenta agonía eran personas en las que alguna vez confiaron, les provocó una mezcla de indignación y tristeza profundas. No, amor, no tienes que seguir cargando esto, le susurró Cándida, con lágrimas en los ojos. Te prometo que vamos a protegerte. Ellos no tienen poder sobre ti. Lía se acercó más a su madre y su padre, colocando una mano sobre el hombro de Ventura, y repitió en voz baja las palabras de Ignacio, aquellas que les había enseñado para crear un escudo de protección alrededor de él. A medida que recitaba, sentía como una energía cálida y reconfortante se extendía desde sus palabras hasta cubrir el cuerpo frágil de Ventura. Pero, a pesar de sus esfuerzos, parecía que el dolor que atormentaba a Ventura no se aliviaba. Cándida sentía una mezcla de impotencia y furia, y en silencio, juró que no permitiría que el sacrificio de su esposo fuera en vano. Entonces, un leve toque en la puerta la hizo sobresaltarse. Abrió lentamente, encontrándose con Ignacio, quien se había presentado sin aviso, como si hubiera sentido desde la distancia el sufrimiento de Ventura. Lo sé, Cándida. Lo he sentido desde que anocheció, dijo Ignacio, con una expresión grave y compasiva. Los lazos que lo atan a este dolor están más enredados de lo que pensaba, pero aún hay algo que podemos hacer. Con calma, Ignacio se acercó al lecho de Ventura y colocando una mano sobre su frente, cerró los ojos y comenzó a murmurar en un lenguaje extraño y profundo.
Lía observaba cada movimiento, sintiendo que aquel momento era crucial. Ignacio parecía invocar una energía que cubría a Ventura con una paz momentánea, y aunque el alivio era tenue, ambas mujeres podían percibir que las palabras del vidente lograban aminorar el sufrimiento de Ventura. Aunque fuera solo por un instante. De repente, Ventura abrió los ojos y miró a Ignacio, y en su mirada había una chispa de agradecimiento, como si supiera que aquel hombre había llegado para protegerlo en sus últimos momentos. Con un hilo de voz, Ventura habló, dirigiéndose tanto a Ignacio como a su familia. Cuida de ellas, cuida de mi familia. No quiero que queden bajo la sombra de quienes desean el mal. Ignacio asintió, y en un tono solemne, respondió. Tendrán la protección que merecen, Ventura. Te lo juro. Cándida y Lía sintieron un peso inmenso en sus corazones al comprender que sus palabras eran la despedida de Ventura, un último acto de amor que les dejaba la misión de defender lo que él más amaba. Cándida, con lágrimas en los ojos, se inclinó y le besó la frente. Siempre te vamos a recordar, Ventura. Vamos a proteger tu memoria y lo que dejaste aquí, le prometió, con una fuerza que parecía surgir desde lo más profundo de su alma. Minutos después, Ventura exhaló su último suspiro, rodeado del amor de su familia y bajo el manto protector que Ignacio había invocado. El silencio que siguió fue desgarrador, pero en ese momento, Cándida y Lía sintieron una mezcla de paz y rabia. La paz de haberlo acompañado hasta el final, y la rabia hacia aquellos que habían acortado su vida con intenciones mezquinas. Ignacio se quedó con ellas en silencio, respetando su dolor, pero antes de marcharse, dejó una advertencia. Este es solo el inicio. Ágata y Vito no dejarán de intentar arrebatárselos todo. Pero Ventura ya no está aquí para recibir su odio, ahora seréis vosotras quienes tendrán que enfrentar a esa oscuridad. Lía sintió, con la mirada fija y una firmeza que no había sentido antes. Cándida la abrazó, sintiendo cómo la unión entre ambas se fortalecía, lista para enfrentar lo que estaba por venir. Ignacio salió de la casa sin hacer ruido, y cuando su figura desapareció en la penumbra, madre e hija se quedaron solas en el apartamento. Envueltas en el duelo y en el compromiso de proteger el hogar que Ventura les había dejado como su último legado. Los días posteriores a la muerte de Ventura se tornaron sombríos y cargados de una atmósfera densa. La ausencia de su risa, de su presencia tranquila, y su calidez se sentía como un hueco en el hogar, un vacío profundo que Cándida y Lía intentaban llenar con silencios compartidos y recuerdos dolorosos. Pero el duelo apenas había comenzado cuando Ágata y Vito reaparecieron, ahora con una actitud impositiva y amenazante. Una tarde, mientras Lía intentaba ordenar los papeles de su padre, un sonido fuerte en la puerta rompió la quietud. Al abrir, se encontró con la mirada acerada de Ágata, y detrás de ella, Vito, con una expresión de satisfacción que no intentaba ocultar. Su presencia era un recordatorio de la traición que aún sangraba, pero Lía respiró hondo y los enfrentó. ¿Qué desean?, preguntó, con tono firme, bloqueando la entrada con su cuerpo. Ágata, sin molestarse en disimular su impaciencia, soltó una carcajada fría. No tenemos todo el día, Lía. Lo que quiero es claro, ese apartamento. Ventura ya no está, y a ustedes no les corresponde nada. Así que, si no quieren más problemas, les sugiero que empiecen a buscar otro lugar donde quedarse. Lía sintió como el enojo crecía en su pecho, recordando las promesas que le hizo a su padre. No permitiría que estos parientes, movidos por la codicia, les arrebataran el hogar que él había dejado. Se mantuvo firme, tratando de ocultar el temblor en sus manos. No vamos a irnos de aquí, Ágata. Este es el hogar de mi madre y mío, y Ventura nos dejó este lugar para vivir en paz. Si creen que pueden intimidarnos, están equivocadas. La sonrisa de Ágata se desvaneció al escuchar la respuesta de Lía, y en su rostro apareció un destello de furia contenida. Sin embargo, Vito intervino, con un tono despreocupado, como si estuviera hablando de un asunto trivial. Sabes,
Lía, las cosas serían más fáciles si no te resistieras. Este lugar está maldito, lleno de dolor, ¿por qué insisten en quedarse aquí? Nosotros podríamos ocuparnos de él y dejar que tú y tu madre vivan tranquilas en otro lado. Es lo mejor para todos. Cándida, que había escuchado la conversación desde la sala, se acercó, poniéndose al lado de su hija. Su mirada era gélida y en sus ojos brillaba una determinación férrea. No somos nosotros los que cargamos maldiciones, Vito. Es su ambición lo que ensucia este hogar. Ventura está en paz, y nosotras vamos a cuidar su memoria, no a entregarla en manos de personas como ustedes, dijo, con una frialdad que sorprendió a Lía. Ágata, sintiéndose acorralada, cruzó los brazos y miró a Cándida con desprecio. ¿Así que decidieron resistirse? Bien, ustedes lo pidieron. No tienen idea de lo que son capaces de provocar con esta obstinación. Vamos, Vito. Ya veremos cuánto tiempo aguantan. Sin esperar respuesta, ambos se dieron media vuelta y se marcharon, dejando tras de sí una amenaza latente en el aire. Lía cerró la puerta con fuerza, sintiendo como el odio de aquellos dos se deslizaba dentro del apartamento como un veneno invisible. Mamá, no podemos seguir esperando. Tenemos que hacer algo antes de que ellos intenten algo peor, dijo, mirando a Cándida con preocupación. Tienes razón, hija. Ellos no van a detenerse, y nosotras no podemos permitir que el miedo nos paralice. Ignacio nos enseñó cómo protegernos, y eso vamos a hacer. Esa misma noche, decididas a proteger su hogar, comenzaron a implementar lo que Ignacio les había enseñado. Las paredes fueron limpiadas con infusiones de hierbas, mientras Cándida recitaba las palabras de protección y Lía sellaba cada ventana y puerta con símbolos trazados en sal. A medida que avanzaban, sentían como el ambiente se tornaba más ligero, como si el espíritu de Ventura las acompañara, infundiéndoles valor. Pero aquella calma era solo el comienzo de una tormenta que se aproximaba. Una madrugada, Lía despertó de golpe al escuchar un ruido en el pasillo. Se incorporó con rapidez, tratando de acostumbrar la vista a la oscuridad, y distinguió una figura que se movía cerca de la entrada. Su corazón latía acelerado, pero al acercarse, pudo ver a Vito, quien estaba hurgando en el umbral de la puerta, como si intentara dejar algo allí. ¿Qué estás haciendo aquí?, gritó, encendiendo la luz. Vito se giró con rapidez, sorprendido, y por un instante la expresión en su rostro mostró algo más que molestia, era rabia pura, una furia que nunca antes había visto en él. ¿Crees que puedes echarme? Este lugar será mío, y tú y tu madre van a lamentar haberme desafiado. Lía, sin apartar la mirada, respondió con voz firme. No tienes ningún derecho aquí. Lo que estás haciendo es enfermizo, Vito. ¿Qué clase de persona necesita recurrir a amenazas y a engaños para conseguir lo que quiere? Él, visiblemente afectado, retrocedió hasta la puerta, pero antes de marcharse, susurró algo en un tono escalofriante. No soy el único. Hay otros que quieren que te vayas. No desafíes cosas que no entiendes, Lía. El sonido de la puerta cerrándose dejó a Lía temblando, pero al mismo tiempo, sintió un impulso de fuerza y decisión como nunca antes. Sabía que sus palabras eran una amenaza vacía de poder si ellas se mantenían firmes, unida a su madre y bajo la protección que Ignacio les había ayudado a construir. A la mañana siguiente, le contó a Cándida lo ocurrido, y juntas decidieron que no darían tregua a sus enemigos. Sabían que era cuestión de tiempo para que Ágata y Vito intentaran otra táctica, pero estaban listas para enfrentarlos y demostrarles que ni la malicia ni la traición podrían arrebatarles lo que Ventura les había dejado como legado. El día amaneció con una extraña calma que inquietaba a Cándida y Lía. El apartamento estaba en silencio, y aunque la tranquilidad parecía reconfortante, ambas sabían que era solo un respiro temporal antes de la próxima tormenta. Desde el último enfrentamiento con Vito, se habían mantenido alertas, fortaleciendo las protecciones en cada rincón del hogar.
recitando oraciones y manteniendo la vigilancia constante para evitar cualquier sorpresa desagradable. Esa mañana decidieron ir a visitar a Ignacio, esperando obtener alguna guía adicional que les ayudara a mantenerse fuertes ante la constante amenaza de Ágata y Vito. Al llegar a la pequeña casa del vidente, fueron recibidas con una cálida sonrisa y el mismo aire de sabiduría que siempre transmitía, como si conociera las respuestas a sus preguntas incluso antes de que las expresaran. Cándida, Lía, la saludó Ignacio con un tono amable. He estado pensando en ustedes y sentí que hoy era un buen día para compartirles algo que podría serles de gran ayuda. Se acomodaron en un espacio lleno de plantas, cristales y amuletos que parecían vibrar con una energía especial. Ignacio, sentado frente a ellas, les ofreció una taza de té, mientras los observaba con una mirada profunda y tranquilizadora. Lo que enfrentan no es una simple disputa familiar, comenzó Ignacio, con un tono serio. La codicia de Ágata y Vito viene de mucho más atrás, de una historia que se enraiza en una envidia antigua que nunca lograron dejar atrás. Lía, intrigada, frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir con eso, Ignacio? El vidente suspiró, como si las palabras que estaba a punto de pronunciar fueran un peso que había cargado por demasiado tiempo. Mucho antes de que tú nacieras, Lía, Ágata y Vito tenían una relación tensa con Ventura. Tu padre siempre fue un hombre generoso y honesto, alguien que jamás buscó conflictos. Pero Ágata, desde joven, envidiaba su bondad, su manera de relacionarse con la gente y, sobre todo, el amor que compartía con Cándida. Y esa envidia se convirtió en odio cuando Ventura decidió quedarse con el apartamento que heredó de sus padres, un lugar que Ágata y Vito querían para sí. Cándida escuchaba en silencio, con los ojos clavados en Ignacio, comprendiendo de repente muchas de las miradas y actitudes hostiles que había recibido de Ágata a lo largo de los años. Entonces, murmuró, intentando procesar la revelación, ¿todo este tiempo, lo han odiado solo por el apartamento? Ignacio negó con la cabeza. El apartamento es solo el símbolo de lo que realmente desean, poder. Han buscado maneras de manipular y destruir a quienes consideran obstáculos en su camino. Y ahora, al no lograr lo que desean por medios normales, han recurrido a fuerzas oscuras. Un estremecimiento recorrió a Lía, que apenas podía creer la profundidad del rencor que sus parientes guardaban hacia su familia. Miró a su madre y le apretó la mano, transmitiéndole fuerza y determinación. Ignacio, ¿hay alguna manera de frenar sus intentos? No podemos permitir que sigan intentando arrebatarnos lo que es nuestro, preguntó Lía, con voz firme. El vidente asintió, y sacando una pequeña bolsita de su bolsillo, les entregó un amuleto hecho de piedras y hierbas. Este talismán contiene protección contra la energía que han estado tratando de imponer en su hogar. Llévenlo a cada rincón y reciten las palabras que les enseñé. Ágata y Vito sentirán la barrera que han levantado, y aunque intentarán quebrarla, les será imposible si mantienen su fe y su unión como familia. Cándida tomó el amuleto entre sus manos, sintiendo una energía cálida y reconfortante emanando de él. Sus labios temblaron por un instante, pero en su mirada había un destello de esperanza que no había sentido en mucho tiempo. Haremos lo que sea necesario, Ignacio. Ventura confió en nosotras para proteger su memoria, y no dejaremos que nadie ensucie su recuerdo. Ignacio sonrió, y posó una mano sobre el hombro de Cándida en un gesto de apoyo. No están solas en esto. Recuerden que su fuerza no proviene solo del amor de Ventura, sino también de su propio valor. No subestimen el poder que tienen en sus corazones. Al regresar a casa, madre e hija se dispusieron a proteger cada rincón del apartamento. Lía sostuvo el amuleto con firmeza mientras se movían por cada habitación, pronunciando las palabras de protección con devoción. El ambiente del hogar parecía iluminarse, y el peso oscuro que había estado presente desde la partida de Ventura comenzaba a disiparse. Sin embargo, aquella misma noche, mientras se preparaban para descansar, un ruido proveniente del pasillo las hizo detenerse. Era un sonido sutil,
como si alguien estuviera susurrando a través de la pared. Cándida sintió un escalofrío, pero Lía, recordando las palabras de Ignacio, se acercó al origen del sonido y murmuró la oración de protección. Lentamente, los murmullos cesaron y el silencio volvió a instalarse en el hogar. Ambas respiraron aliviadas y en sus miradas intercambiaron una promesa silenciosa de seguir adelante, de resistir hasta el final. Habían comprendido que los lazos de su familia eran más fuertes que cualquier maldición y que el verdadero poder residía en su unión, en su capacidad para apoyarse mutuamente. Cándida apagó las luces y se quedó junto a Lía, abrazándola con fuerza. Sea lo que sea que intenten, vamos a resistir, hija. Esta casa es nuestra, y nadie podrá arrebatárnosla. Lía asintió, sintiendo como el espíritu de Ventura las rodeaba, protegiéndolas. La certeza de que estaban haciendo lo correcto fortalecía su voluntad, y juntas enfrentaban la oscuridad con la esperanza y el amor que las unía como madre e hija. La noche envolvía la ciudad en un silencio inquietante. Dentro del apartamento, el aire parecía más denso que de costumbre, y un presentimiento oscuro llenaba el corazón de Cándida. Desde la advertencia de Ignacio, había mantenido una vigilia constante junto a Lía, reforzando las protecciones en cada rincón del hogar, pero aquella sensación persistía. Como si una presencia invisible se acercara lentamente, ansiosa por romper la paz que habían logrado construir. Pasada la medianoche, el sonido de unos pasos en el pasillo rompió la quietud. Cándida y Lía intercambiaron una mirada de alarma y se acercaron a la puerta, sus corazones latiendo con fuerza. A través de la mirilla, distinguieron las figuras de Ágata y Vito, de pie frente a su puerta, sus rostros distorsionados por una expresión de desprecio y odio. No era una visita amistosa, aquella vez, estaban allí para enfrentarlas de manera definitiva. Ágata golpeó la puerta, su voz penetrando el silencio como un veneno. Cándida. Sabemos que estás allí. No tiene sentido resistirse. Este lugar nos pertenece, y no vamos a esperar más. Cándida, con una resolución que apenas había descubierto en ella misma, abrió la puerta sin titubear. Lía estaba a su lado, firme, y juntas enfrentaron las miradas desafiantes de sus enemigos. Este apartamento es nuestro hogar, dijo Cándida, con voz firme. Ventura nos lo dejó, y no vamos a ceder ante ustedes. Vito avanzó un paso, su rostro torcido en una sonrisa burlona. Siempre tan ingenua, Cándida. ¿Realmente crees que un amuleto de Ignacio te protegerá de nosotros? No tienes idea de lo que somos capaces. Lía, sin permitir que el miedo se apoderara de ella, alzó la voz. No les tenemos miedo. Todo lo que intentaron hacerle a mi padre, cada maldición, cada amenaza, terminará aquí. No vamos a permitir que sigan ensuciando su memoria. Ágata rió, una risa aguda y cortante, mientras extendía su mano, revelando un extraño símbolo tallado en su palma, rodeado de manchas oscuras. Aquel símbolo irradiaba una energía opresiva que hizo que el ambiente del apartamento se tornara denso, cargado de un peligro palpable. La memoria de Ventura es irrelevante, querida, respondió Ágata, sin disimular el desprecio. Esta propiedad me pertenece desde siempre, y tú y tu madre no son más que obstáculos temporales. En ese instante, Lía sintió como algo oscuro intentaba rodearlas, una aura pesada que parecía drenar sus fuerzas. Sin embargo, recordó las enseñanzas de Ignacio y, con un movimiento decidido, alzó el amuleto de protección, pronunciando las palabras sagradas que él les había enseñado. La energía densa pareció retroceder ligeramente, como si una barrera invisible comenzara a levantarse entre ellas y sus agresores. Ágata y Vito intercambiaron una mirada de irritación, sorprendidos de que su hechizo no surtiera efecto. Pero, en lugar de retroceder, Vito intensificó su mirada, y su voz resonó en un tono bajo y siniestro. ¿Crees que puedes detenernos con palabras? Hemos esperado demasiado. Ahora, el dolor será el precio que pagarán por su terquedad.
Una ráfaga de viento helado atravesó el apartamento, apagando todas las luces y sumiendo el lugar en penumbras. Cándida y Lía, rodeadas por la oscuridad, sintieron como algo intangible intentaba acercarse, una energía tan fría que parecía cortar la piel. Lía, temblando pero determinada, se colocó frente a su madre y alzó nuevamente el amuleto, concentrándose en la imagen de su padre, en el amor y la fuerza que él les había dejado como legado. «Papá, protégenos», susurró, aferrándose a la esperanza de que aquel vínculo familiar pudiera ser un escudo contra la maldad de Ágata y Vito. En ese momento, una figura etérea apareció en el cuarto, irradiando una luz suave que iluminó el espacio alrededor de ellas. Era como si el espíritu de Ventura estuviera presente, infundiendo en Cándida y Lía la paz y la fortaleza que necesitaban para resistir. La visión de su esposo le dio a Cándida un valor renovado, y, con una voz clara y llena de determinación, se dirigió a Ágata y Vito. «Lo que nos une a este lugar es mucho más fuerte que cualquier hechizo oscuro que puedan lanzar. Su odio no tiene poder sobre nosotras, porque Ventura nos dejó algo que ustedes jamás podrán destruir, amor y coraje». La luz alrededor de ellas creció, expandiéndose y formando un escudo resplandeciente que separó a Ágata y Vito de su espacio. La furia en los rostros de los primos se intensificó, y Vito intentó avanzar, pero fue repelido por la barrera luminosa, incapaz de acercarse. Desesperada, Ágata gritó, extendiendo sus manos hacia la barrera, pero sus intentos fueron inútiles. La energía protectora se hizo más fuerte con cada palabra que Cándida y Lía pronunciaban, hasta que la figura de Ventura, mirándolas con amor, pareció asentir, como si les diera su bendición para continuar adelante. Finalmente, con un último grito de frustración, Ágata y Vito retrocedieron, derrotados por una fuerza que no podían comprender ni controlar. La luz alrededor de Cándida y Lía continuó brillando, formando un círculo de protección que se mantuvo hasta que las sombras de sus enemigos desaparecieron, dejando el apartamento en paz. Cuando el silencio volvió a instalarse en el hogar, Lía miró a su madre, agotada pero aliviada. Se abrazaron en un gesto que no requería palabras, sabiendo que habían enfrentado la amenaza y la habían superado, no con odio, sino con la fuerza del amor que las unía y el recuerdo de Ventura que les daba valor. Esa noche, el hogar volvió a sentirse seguro, y en sus corazones, tanto Cándida como Lía supieron que habían vencido la oscuridad, protegiendo el legado que su familia les había dejado. El amanecer trajo una luz distinta al hogar de Cándida y Lía, como si, tras la larga batalla, los rayos del sol despejaran finalmente cualquier rastro de oscuridad que había intentado apoderarse de su espacio. La noche anterior había sido el enfrentamiento definitivo, y aunque ambas se sentían exhaustas, una paz profunda se asentaba en sus corazones, una sensación de haber cerrado un capítulo lleno de dolor y angustia. La calma era tan envolvente que Lía, mientras recorría el apartamento, sentía que la casa había recuperado su energía original. La atmósfera pesada que había persistido por semanas se había desvanecido por completo, y el hogar de Ventura, su querido padre, volvía a ser el refugio que él siempre quiso que fuera. Había en el aire una dulzura, una serenidad que ninguna de las dos recordaba haber experimentado desde que Ventura enfermó. Cándida, en silencio, comenzó a recoger las velas y los amuletos que Ignacio les había proporcionado, colocándolos en un rincón especial en la sala. No los necesitaban como antes, pero ahora los consideraban símbolos de la fuerza y el aprendizaje que habían adquirido. Ignacio las había guiado cuando más lo necesitaban, y aunque el temor había sido su constante compañero, aquel hombre sabio había cultivado en ellas una fe inquebrantable. Sin embargo, hoy ya no sentían la presencia de sus enemigos, el hogar estaba purificado. Lía, observando a su madre, se acercó y la rodeó con los brazos, en un gesto cálido y reconfortante. «Mamá, lo logramos. Papá estaría orgulloso de nosotras», susurró, con la voz cargada de emoción. Cándida, devolviéndole el abrazo, asintió en silencio. Sentía que, de algún modo, Ventura estaba allí, acompañándolas en esa nueva etapa.
Acarició el cabello de su hija y la miró, observando el cambio en ella, la determinación y el coraje que habían surgido en su interior. Lía ya no era la misma joven frágil, ahora se veía como una mujer que había enfrentado la oscuridad y que había salido de ella más fuerte que nunca. Sí, Lía. Él siempre supo que podríamos con esto. Nos dejó su fuerza, y no vamos a olvidar lo que hemos aprendido. Este hogar es nuestro, y su memoria vivirá aquí, con nosotras. Al mediodía, Ignacio llegó a visitarles. Al entrar, sus ojos se iluminaron al notar el cambio en la energía del lugar. Sabía que las dos mujeres habían luchado con valentía y que habían logrado vencer las sombras que amenazaban su paz. Veo que han conseguido lo que tanto anhelaban, dijo Ignacio, con una sonrisa. Este lugar refleja la luz y el amor que han puesto en él. Cándida le ofreció una taza de té y lo invitó a sentarse junto a ellas. Durante un rato, compartieron en silencio, disfrutando de la paz que reinaba en el ambiente. Finalmente, Cándida se atrevió a preguntar algo que había estado en su mente desde la noche anterior. Ignacio, ¿crees que Ágata y Vito dejarán de intentarlo? ¿Que esto realmente ha terminado? El vidente la miró, reflexionando un momento antes de responder. La ambición y el odio son fuerzas poderosas, Cándida, pero han construido una defensa que va más allá de cualquier amuleto o ritual. Lo que ustedes poseen es la protección de un vínculo irrompible, y eso los mantendrá lejos. Si vuelven a intentarlo, sus intentos se desvanecerán, porque el hogar está sellado por su amor y su determinación. Lía escuchaba cada palabra, sintiendo que aquel hombre sabio tenía razón. Había algo intangible, algo que había cambiado en ellas y en el hogar, algo que ningún enemigo podría romper. Habían aprendido a enfrentar sus miedos y a confiar en la fuerza que Ventura les había dejado. Ahora sabían que ese legado era el mejor escudo. Ignacio se levantó, preparándose para marcharse, pero antes de salir les dejó un último consejo. No olviden, Cándida, Lía, que este es un nuevo comienzo. El pasado ya no puede tocarles, pero ustedes deben avanzar. Usen la paz que han conseguido para vivir plenamente, como Ventura lo hubiera querido. Ambas mujeres asintieron, conmovidas, y se despidieron de Ignacio con una gratitud inmensa. Su presencia había sido fundamental para superar el dolor y las amenazas, y sabían que siempre le deberían ese valor que él había cultivado en sus corazones. Esa noche, madre e hija cenaron juntas, compartiendo recuerdos de Ventura, historias de su infancia, momentos felices que hasta entonces les habían dolido demasiado como para recordarlos. Pero ahora, cada anécdota se sentía como una caricia, como una manera de honrar su memoria y de vivir en paz. Finalmente, mientras se preparaban para dormir, Lía se detuvo un momento en el umbral de la habitación, observando el hogar que tanto habían luchado por defender. Su corazón se llenó de gratitud y de amor, y una sensación de libertad le permitió cerrar los ojos sabiendo que, a partir de ahora, su vida sería distinta, sin sombras acechantes. Cándida, desde su habitación, también se sintió tranquila por primera vez en mucho tiempo, y mientras se acostaba, murmuró una última oración para Ventura. Agradeciéndole por la familia que les había dejado y por la fuerza que, aun en su ausencia, había logrado unirlas más que nunca. El hogar finalmente volvía a ser suyo, limpio y lleno de luz, listo para acoger cada nuevo día con esperanza. Si esta historia te tocó el corazón, nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Cuéntanos qué parte te impactó más y qué te pareció la transformación de Cándida y Lía. No olvides suscribirte para disfrutar de más historias llenas de emoción y darle un me gusta si disfrutaste del video. Y gracias por ser parte de nuestra comunidad de historias inolvidables.